medicamento antibiótico, por segunda vez lo menciono, que no vaya dirigido a tratar estas bacterias, no vamos a tener éxito en el tratamiento. Entonces, en los recién nacidos tenemos esas otras bacterias, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Streptococcus del grupo B, Listeria, entre otras. La etiología. Cuidado, Staphylococcus aureus se asocia a empiema y hay muchísimos pacientes, ustedes los reciben, los ven, especialmente los de Sonsonate, que tienen una alta incidencia de complicaciones con ese tipo de complicaciones, abscesos, empiemas, derrames pleurales, cavitaciones. Clamidia pneumoniae también es una importante causa, aparte del micoplasma, en pacientes de 5 a 10 años. Otra bacteria de la cual también tiene que seleccionarse un grupo de antibióticos en específico para poder ser efectivos. De lo contrario, no vamos a ver mejoría. Neumonía nosocomiales asociadas a estas bacterias que están aquí, Escherichia coli, Enterobacterias, Klebsiella, Proteus, radius. Las manifestaciones clínicas de la neumonía son, bueno, y van a depender de, obviamente, el patógeno, van a depender del patógeno, de la edad del niño, de la extensión de la enfermedad, de la habilidad del paciente para inducir respuesta inmunológica y pueden estar ausentes ocasionalmente en lactantes, es decir, el niño menor de 2 años, especialmente el menor de 1, y no se diga el de 6 meses, van a depender de muchas cosas y pueden no, inclusive pueden no ir, no haber fiebre, y eso tampoco no quiere decir que no tenga una neumonía. Muchos pacientes se presentan al consultorio sin fiebre y tienen un diagnóstico de neumonía que luego después exigen un ingreso por 3, 5, hasta 6 días con una radiología bien clara, con parámetros inflamatorios elevados y nunca tuvieron fiebre. Las características de una neumonía bacteriana son inicio brusco, apariencia tóxica, tos productiva y dolor pleurítico, que es muy sugestivo de neumococo, ¿verdad? Es posible también que una enfermedad respiratoria vírica proceda a una neumonía bacteriana, es decir, siempre es necesario reevaluar a ese niño que ha evolucionado en forma tórpida o no estamos obteniendo los resultados que nos hemos planteado, ¿verdad? Los signos y síntomas inespecíficos serían pues decaimiento, fiebre, cefalea, irritabilidad, pero quiero que no se fíen de esto, porque yo quiero a través de la clase también transmitirles la pobre experiencia que por lo menos tengo yo en la clínica, de transmitirles las sensaciones cuando los pacientes no se ven mal, no están complicados, no tienen dificultad respiratoria, no se ven tirajes. Al examen físico, así aparentemente es un niño que está por ahí, que camina, que juega, y cuando tú lo escuchas, claramente hay una neumonía, y horas más tarde mamá te dice, mire, está muy mal, se puso de repente mal, mire, la radiografía salió así, etcétera. Síntomas de afectación de la vía aérea inferior, obviamente, taquipnea, que es el trabajo respiratorio, respiración rápida, disnea, aleteo nasal, tiraje de la musculatura subcostal, es decir, aumento del trabajo respiratorio. Lo que les decía antes, la presencia de crepitantes puede que en lactantes esté ausente, eso no quiere decir que no haya una neumonía. La tos, la expectoración y el dolor torácico son más propios de niños mayores y no es un síntoma común el dolor torácico. Quizás es más frecuente en todo caso la expectoración y la tos. Con frecuencia existe hipoventilación de la zona afectada y la taquipnea tiene mayor sensibilidad y especificidad que la misma auscultación pulmonar. Bien, las manifestaciones clínicas. La fiebre fue el signo más sensible, fíjense bien. En cambio, el quejido y el tiraje fueron los más específicos. Cuidado con el papá o la mamá que refiere que el niño estaba con quejido. Quejido es aquel, cuando exhala, hace, es ese quejido de ese paciente es siempre bien característico de niño con neumonía. Ese niño inmediatamente que enviarlo a emergencia, o si solo emergencia y lo dice, casi siempre hay que hacer exámenes, radiografía. En ese paciente vale la pena profundizar más. Complicaciones extrapulmonares, a la cabeza, de deshidratación. No se nos olvide que estos niños, aparte de la neumonía o aparte de la bronquitis o aparte de cualquier infección respiratoria inferior, son niños que también no están comiendo, no se están hidratando y la deshidratación nos puede complicar severamente. En el diagnóstico por radiografía de tórax, según la BTS, o sea, la Sociedad Británica de Tórax, no se recomienda la radiografía de tórax como examen de rutina en la evaluación de un paciente con sospecha de neumonía.
En ocasiones también sabemos que existe mala correlación entre los síntomas y los hallazgos radiográficos, de manera que hay que explicar a los papás que no siempre vamos a encontrar lo que oímos en el examen físico. Vamos a encontrar nosotros hallazgos primero en el examen físico antes que aparezcan en la radiografía clínica, en la radiografía de tórax. Y también a la hora de resolver la neumonía, encontraremos nosotros primero más limpio el pulmón de lo que se ve radiológicamente y habrá que explicar que eso que se ve en la radiología va a resolver con el tiempo. Em, Ahora, existen diferentes patrones y rápidamente los vamos a ver. Por ejemplo, el alveolar, el intersticial y la bronconeumonía como tal, cada uno tiene sus principales características. En el caso del patrón alveolar, la consolidación lobar o segmentaria, lóbulo medio, base izquierda, lóbulo superior derecho, etcétera. Que en la que se puede ver el broncograma aéreo, que básicamente es cómo se puede ver el cono, el bronquio literalmente lleno de aire en una parte que está atrás llena en un alvéolo que está atrás donde está ocupado por líquido. Entonces, y eso está representado en este esquema que está acá, que pueden ver un pulmón normal, un pulmón condensado. El patrón alveolar tiene márgenes mal definidos, excepto cuando se contactan las cisuras. De lo contrario, lo vamos a ver mal definido. Y es básicamente la sustitución del aire alveolar por exudado o trasudado. Es esta más o menos la imagen que podemos ver aquí. Ya lo pueden ver que los bordes están mal definidos. Prácticamente una consolidación. Y ese es el TAC de esa radiografía. Bien, el patrón alveolar también es obviamente el que tiende a la consolidación, un aspecto algodonoso, lesiones aparecen y desaparecen más rápido, ¿verdad? Hay distribución lobar o segmentaria, puede ser también debido a cuando es localizado, puede ser neumonía, puede ser también una contusión pulmonar, la imagen se parece mucho, un infarto pulmonar, y cuando es difuso puede confundirse con edema agudo de pulmón o algunas neumonías más raras, ¿verdad? Como estas que están aquí, que son más ejemplos de ese mismo esquema. Como pueden ver aquí está más consolidado y aquí es un esquema más difuso, siempre con bordes irregulares. Ahora, el patrón intersticial es diferente porque aquí lo que hay es un aumento de la trama bronco vascular, ¿no? Esto ya es diferente, es un engrosamiento peribronquial, hay hiperareación, usualmente es por infección vírica, pero también están involucrados el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae. El patrón intersticial es más visto en niños mayores de 5 años. Puede evolucionar la consolidación también, por lo tanto, el aspecto radiológico puede orientar, mas no puede determinar o diferenciar entre una infección vírica o bacteriana. En estos son los casos de, por ejemplo, infecciones pulmonares con patrón intersticial. Lo ven, es más un engrosamiento peribronquial. Son lesiones más, sí, peribronquiales, centrales, ¿no? Alrededor del ilio. Ahora, cuando tenemos una neumonía del lóbulo medio, lo que nos va a borrar es la silueta cardíaca derecha. Si tenemos una neumonía en la língula, que solo hay una, borra el borde cardíaco izquierdo. Cuando existe compromiso del lóbulo inferior, lo que vamos a ver borrado es el diafragma, ¿verdad? En el plano posterior. Y por último, la bronconeumonía, que es más infrecuente, es más ocasionado por Staphylococcus aureus, tiende a dar más complicaciones, es un patrón bilateral difuso que se puede ver acá. Ahora, como repito, no siempre vamos a poder determinar, o no siempre, es raro que podamos determinar nosotros la etiología bacteriana a través de, un segundito, un segundito. Ok. Bien, entonces no vamos a poder saber la etiología de la neumonía con solo la radiografía. Em, Ahora bien, aquí, bien. Eh, lo que les decía antes, no, por la correlación del patrón radiológico no vamos a poder saber si es virus o bacteria. Ahora sí, la correlación más fuerte que hay es entre la etiología y la edad, que es lo que hablamos antes, pero no con la radiología. Según este estudio, 61 niños, por ejemplo, con neumonía, tuvieron patrón intersticial en los menores de 2 años y patrón alveolar en los mayores de 2. Ahora, este es otro también donde dice que la presencia de consolidación lobar alveolar indica etiología bacteriana, indica.
Sin embargo, puede también aparecer en casos, por ejemplo, de bronquiolitis cuando hay presencia de atelectasia, lo cual es bastante común. También aparecen en el 25% de las neumonías por influenza y hasta en un 40% de las que se han causado por Mycoplasma pneumoniae, por lo cual, como decía antes, será difícil poderlo relacionar. Ahora, un dato curioso, la neumonía por Staphylococcus pneumoniae también en ocasiones da una neumonía redonda, que es la que estamos viendo ahí. Sin embargo, estas al tomar una radiografía lateral tiende a adoptar una forma triangular y pueden ver ustedes que básicamente pues es una neumonía. Ahora, cuando esta lesión aparece más abajo, ahí más o menos por el ángulo costofrénico, no, sí, costofrénico derecho, hay que ver si no se debe a un pectum excavatum que suele dar una imagen muy parecida a una neumonía redonda, pero no es neumonía, simplemente es la imagen que da un pectum excavatum normal en una radiografía de tórax. Bien, esto es básicamente para que ustedes puedan ver cómo a la izquierda tienen las guías de la Sociedad Británica de Tórax y a la derecha tienen, por ejemplo, la Pediátrica de Enfermedades Infecciosas, en las cuales, por ejemplo, en el caso de la británica, dicen que la radiografía es muy insensible, o sea, no es suficientemente sensible para diagnóstico de neumonía o para saber si la etiología de la neumonía, y que tampoco debe ser considerada una investigación de rutina en casos de la neumonía adquirida en la comunidad. Ahora bien, los niños con signos y síntomas de neumonía, quienes no son admitidos a un hospital, no deberían de tomarse una radiografía porque el diagnóstico es clínico. Y lo mismo dice la academia en la parte derecha, dice que las radiografías de rutina no son necesarias para la confirmación de una sospecha de neumonía. Ahora bien, la radiografía anterior y lateral deberían de obtenerse en todos los pacientes hospitalizados para el manejo de la neumonía, sobre todo, como dicho antes, en hospitales escuela como los que están ustedes. Ahora, les hablo rápidamente de la ecografía porque me parece importante que sepan los nuevos avances y los nuevos estudios que se están haciendo en esta herramienta. Y vamos a hablar de algunas generalidades. Por ejemplo, sabemos que identifica el derrame pleural asociado, así que no tengan miedo en indicar la ultrasonografía de tórax, que tanto va a servir para derrame como también para confirmar o no una radiografía de tórax en la que tengan sospecha de que hay una neumonía, pero que no hay seguridad al respecto. Pueden tomar una radiografía porque ya van a ver algunos datos más adelante, una ultrasonografía. Identifica también para casos de intervencionismo, punción, localizar condensaciones pulmonares, incluso derrame alrededor de las condensaciones, también es bueno, como lo pueden ver ahí. Claramente esto no es una condensación, ahí donde tenemos la ventaja de usar un ultrasonido podemos ver que eh, es un derrame claramente. Analiza también la movilidad del diafragma, lo cual es importante cuando hay pacientes, por ejemplo, que están teniendo dificultad respiratoria y simplemente han salido posterior a una cirugía cardíaca y en la que involuntariamente, por ejemplo, se ha lesionado el nervo frénico. Entonces ahí donde pueden ver la movilidad del diafragma se puede confirmar con un ultrasonido. Este es un estudio importante en el que se comparó la ultrasonografía y la radiografía de tórax para detectar neumonía en niños y es una revisión de un metaanálisis. Es decir, que este estudio hizo una revisión de 26 estudios revisados, 3.400 niños fueron enrolados en estos estudios y en la cual podemos ver que la sensibilidad del ultrasonido fue superior a la radiografía para detectar neumonía. En cambio, el desempeño diagnóstico en general no fue, bueno, fue al menos comparable pues a la radiografía. Es decir, que es una herramienta bastante buena. Ahora, esto es de enero del 2024, es bastante reciente. Este es otro estudio también lo mismo, en la que, por ejemplo, comparan la radiografía de tórax con el ultrasonido para poder ver cuáles son las diferencias en pacientes que habían tenido confirmación de neumonía por TAP. Y entonces, en algunos de estos pacientes, en algunos casos, el ultrasonido detecta consolidaciones subpleurales, detecta derrame pleural, efusión paraneumónica, que no se ven en una radiografía de tórax. O sea que cuando tengan dudas, no duden en enviar un ultrasonido de tórax. Ahora, todavía hay que aclarar que en la actualidad el ultrasonido, a pesar de todos los beneficios
privilegios que tiene, siempre recuerden que es un examen operador dependiente y va a depender de la experiencia del clínico que la está haciendo para poder detectarla. No es como la radiografía. Solo hay un momento para poder ver lo que hay. Luego la radiografía la podemos consultar en cualquier momento y vamos a depender de la experiencia del operador. Y todavía ninguna guía actual ha sustituido la radiografía de tórax por el ultrasonido en la hora del diagnóstico radiológico de neumonía adquirida en la comunidad. Pero bueno, está bien que lo sepan. Ahora, el TAC simplemente en algunas circunstancias, neumonías complicadas, neumonías de evolución tórpida, cuando hay derrames asociados y sospechamos malformación congénita, o si queremos estudiar otros tipos de enfermedades, enopatías, secuestros pulmonares, por ejemplo, ¿verdad? Esta. Y la microbiología es, no hay un método único, rápido y sensible que distinga virus de bacterias, no lo hay. Para eso está la clínica, para eso está el tiempo de evolución, para eso está la radiología, el estado clínico del niño, la epidemiología del niño en su casa y en el colegio, que nos van a hacer pensar en una u otra causa. El esputo y la aspirada nasofaringe usualmente tienden a ser contaminados, por lo tanto que los papás vengan con la idea de que, doctor, ¿y por qué no le hacemos un esputo? ¿Por qué no le hacemos un cultivo? Porque no es muestra de orina, ¿verdad? O sea, simplemente en la nivel de niños, en lo respiratorio hay muchísima contaminación. Entonces, incluso hay contaminación cuando se toman las muestras de lavado bronquiolveolares a través de una videobroncoscopía. Entonces, aunque de esas muestras sí que nos fiamos más, aún así puede haber contaminación. Entonces, sin embargo, tenemos que saber que cuando se identifique, por ejemplo, Mycoplasma pneumoniae, cuando se aísle una clamidia pneumoniae, independientemente de dónde venga la muestra, esa es, sí indica una responsabilidad etiológica en la condición que estamos tratando porque no son parte de la microbiota, ¿verdad? Normal. Ahora, este es otro estudio, por ejemplo, quiero que vean que en 254 niños ingresados por neumonía, 53% de casos con infección bacteriana tuvieron al mismo tiempo el 30% una coinfección por bacteria o por virus. ¿Verdad? Es decir, 53% de los casos de infección bacteriana también tenían una infección viral, dicho de otra manera. Por eso es que pueden ver a ustedes características virales, pero por otro lado no les hace sentido que tengan unas características de infecciones bacterianas y no tenemos por qué estar a la antigua que es viral o es bacteriano. Pues si a veces en un 30% de los casos no va a ser así, no los vamos a poder aislar. De hecho, hasta se ha estudiado la asociación más frecuente por ejemplo, del estreptococo neumonía con virus de influenza y con el virus sincitial. Y déjenme decirles, otro de los frecuentemente encontrados en coinfecciones es el Haemophilus influenza. Entonces, en el laboratorio, en cuanto a los reactantes de fase aguda, tienen algunos, la utilidad, digamos, es limitada. Los cambios normalmente conocidos en neumonías bacterianas son, por ejemplo, leucocitosis arriba de 15.000, especialmente neutrofilia, aumento de la PCR, aumento de la procalcitonina, trombocitosis, que también es otro marcador de inflamación, leucopenia es rara, pero si hay leucopenia en una neumonía, eso puede ser de mal pronóstico y puede indicar etiología por gram negativo, lo cual hay que tomarlo en cuenta. Este estudio, por ejemplo, fueron 336 niños diagnosticados con neumonía, tenían PCR, leucocitos más elevados de forma significativa en aquellos con neumonía neumocócica que, por ejemplo, en aquellos causados por micoplasma o por virus, ¿verdad? Ahora, no existe un punto de corte, ¿verdad? No existe entre virus y bacteria a partir de cuál podamos nosotros interpretar la proteína C reactiva, simplemente es un parámetro de inflamación inespecífico además. Ahora bien, la procalcitonina sí que puede orientar un poco más a la infección bacteriana, es muy sensible, baja, se eleva muy rápidamente y también baja rápidamente conforme avanza el tratamiento. Sin embargo, tampoco es o está autorizado como que para que nosotros podamos decidir poner o no un antibiótico en base a ese examen particularmente. Este es otro estudio. Aquí, por ejemplo, examinaron cuando, por ejemplo, combinaron para poder estimar la probabilidad de neumonía cuando tenían glóbulos blancos, por ejemplo, arriba de 17.000, una PC arriba de 80, una procalcitonina arriba de 0.8, una velocidad de retrosedimentación elevada. Y cuando todo eso se cumplió,
la sensibilidad de, de poder diagnosticar neumonía fue el 61% y fue la especificidad del 65%. Es decir, cualquiera de los que estamos aquí con ver estos valores diríamos, el laboratorio es contundente con decir que es diagnóstico de neumonía, pero podemos ver cómo el 61 y 65% tampoco son muy alentadores. Ahora, ¿cuándo vamos a ingresar pacientes con neumonía? Por ejemplo, en edad menor de 6 meses, intolerante a la vía oral, falta de respuesta al tratamiento inicial, después de 48 horas, taquipneico, con saturación del 92%, está en apnea, hace deshidratación, o cuando hay, por ejemplo, enfermedades subyacentes, vean, malnutrido, tiene otras enfermedades como broncodisplásico, fibrosis quística, alteración de la inmunidad de base, o simplemente como en nuestro país sigue siendo común, problemas sociales, incumplimiento de tratamiento, falta de acceso a un servicio de salud. Y los criterios de gravedad, al menos los más comunes, se los he señalado acá. No solamente la taquipnea, sino la duplicación de infiltrados pulmonares en 48 horas, cambios importantes, así de importantes, debemos de pensar en replantear el tratamiento que estamos teniendo. Afectación multilobar bilateral, o hay un compromiso del paciente en cuanto a su inmunidad, o es el germen muy agresivo, o hay más de un germen que puede explicar por qué hay múltiples lóbulos pulmonares afectados al mismo tiempo, o por supuesto un índice de Kirby menor a 250. El tratamiento antibiótico lo van a profundizar ustedes más en casa. Yo simplemente los he dado en su pediatría de Nelson. Yo simplemente he hecho una diapositiva rápida como para que pueda orientarlos. Por ejemplo, en el primer mes de vida, el tratamiento es estrictamente su ingreso hospitalario y eso está escrito en las normas, ¿verdad? Y no solo eso, sino que además debe de pensarse en usar doble antibiótico. Y dentro de ese esquema, el más sugerido es ampicilina aminoglicósido o una ampicilina cefotaxima según el caso. En 1 a 3 meses pasa lo mismo, se puede valorar hacerlo en el hospital, es más seguro, eso va a depender de la clínica del niño, de la radiografía, del laboratorio, en donde podemos usar también o cefotaxima, o podemos usar ceftriaxona, o podemos usar cefuroxima, de las cuales también, pues de la última hay tanto endovenosa como oral. Y si es una Staphylococcus aureus, la sospecha, pues podemos usar la cloxacilina o como alternativa vancomicina. Y más adelante, pues linezolid. De 4 meses a 4 años es un tratamiento, se puede pensar en un tratamiento ambulatorio donde amoxicilina clavulanato pues puede ser importante si sospechamos una enfermedad bacteriana. Sabemos que tenemos cubierto el neumococo, que es el más importante, así también con cefotaxima, ceftriaxona o cefuroxima, ¿verdad? Ahora bien, si fuese que tenemos claro, porque se aisló de alguna forma el neumococo, pues si no hay razones para pensar que hay una resistencia, penicilina pudiera ser una opción o ampicilina endovenosa. ¿Verdad? Y si es arriba de 1 año, pues igual podemos hacerlo ambulatorio con esas tres opciones. Arriba de 5 años, cuidado, igual lo hemos dicho antes, pueden haber bacterias atípicas como lo es, por ejemplo, Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Legionella, que suelen dar también, es bien común, suelen presentarse también en escenarios con padres enfermos, donde, por ejemplo, acitromicina o claritromicina son buenas opciones de tratamiento. Bien, eso es en cuanto a neumonía. Ahora, en bronquiolitis, esto, a mi parecer, si me permiten el comentario, yo creería que de la mayoría o bastantes pacientes que veo rutinariamente, son pacientes con bronquiolitis em, y son pacientes a los que probablemente hace falta explicarles, educarles, porque buscan atención médica una y otra vez, que simplemente van por la tercera semana y le siguen escuchando flema a ese lactante. Y es que le van a escuchar flema a la segunda, a la tercera y a la cuarta semana, y la bronquiolitis puede durar de 4 a 6 semanas sin necesidad de un tratamiento específico. Pero si el papá no sabe eso, la mamá no sabe eso, o el médico no sabe eso, o los tres no lo saben, el lectante es el que va a pagar el precio con prescripciones de antibióticos que no le van a ayudar, ¿verdad? O incluso mucolíticos que no pueden ser recetados a esa edad, o lo que es peor aún, con el uso de antitusivos, lo cual sería pues casi rozando la mala praxis. Entonces, tenemos que, especialmente en pacientes con condiciones con tanta producción de secreciones como es la bronquiolitis. Entonces tenemos que cuidarnos primero por garantizar el bienestar del niño y al final también cuidarse uno
porque a la hora de una auditoría legal, si llegan a ver un antitusivo en un cuadro de estos, se van a ver en problemas. Entonces, hay que saber cómo tratar a estos pacientes. Para empezar, nunca traten de quitar la tos. La bronquiolitis es producida en lactantes, sabemos que es una infección viral del tracto respiratorio, es viral y aquí no hay más que hablar. Pero sí quiero que sepan que hay mucha inflamación, ¿no? Hay mucha inflamación. En bronquiolitis es inflamación. Hay edema, hay necrosis de las células epiteliales, ¿verdad? Hay un aumento de la producción del moco, hay broncoespasmos, pero todo esto es lo que lo vamos a ver más adelante, determina la clínica de esos pacientes. El bagaje de gravedad de la enfermedad va desde que pasa desapercibido por pediatra hasta que se intuba en cuidados intensivos y hasta fallecen anualmente todavía en Estados Unidos. Entonces, la mayoría es verdad que se trata en casa, pero hay que saber orientar a los papás sobre qué es lo que es normal y qué es lo que no es normal, que representaría un signo de alarma para ofrecer tratamiento bajo el ingreso hospitalario. La mayoría de esos pacientes son tratados, son causados por el sincitial respiratorio. Sin embargo, adenovirus, rinovirus, parainfluenza, influenza también pueden producir enfermedad. Quiero que sepan que el sincitial respiratorio, por ejemplo, a los 12 meses de edad, el 50% de los niños ya tuvo una infección por RSV. A los 2 años, el 100% de pacientes se ha infectado por el sincitial respiratorio, se haya demostrado o no, o haya causado bronquiolitis o no, porque también es causante de otro tipo de infecciones respiratorias de la vía aérea superior que diferentes a bronquiolitis, ¿verdad? Se producen infecciones recurrentes, pero también el mismo virus sincitial causa otras patologías también, no solo bronquiolitis, como neumonía y especialmente croup. De hecho, no es raro escuchar estridor en pacientes con bronquiolitis causadas por sincitial respiratorio, ¿verdad? Entonces, no hay que perder el sentido de tratar la bronquiolitis y no el croup, entre comillas, porque simplemente tiene tos con estridor. Esta lámina rápidamente es para ver cómo ustedes pueden ver abajo el número de test positivos a RSV y su correlación con las brotes de casos y también en este caso de admisiones a hospital por bronquiolitis por sincitial. Entonces, la transmisión es de persona a persona, niño personal, niño más frecuente, niño personal, niño es más frecuente que incluso entre niños, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado a la hora de hecho, en algunos hospitales, incluso en primer mundo, pueden, hacen eh, una separación de pacientes con las que se ha aislado el virus respiratorio para entrar a una ala del hospital donde se pueden aislar entre ellos para no evitar la propagación. Esto es lo que les decía antes, cuando piensen en bronquiolitis, piensen en necrosis, piensen en infiltrados peribronquiales, piensen en formación de acúmulos de moco, que son la principal complicación, que son atelectasias, son las principales complicaciones de la bronquiolitis porque se tapan de secreciones. ¿Verdad? Otra vez, le damos antitusivos, más vamos a favorecer eso. Es más, he visto pacientes con mucolíticos y con antitusivos al mismo tiempo. Es decir, si yo soy efectivo realmente dando esos dos medicamentos y si yo logro lo que quiero, sería entonces efectivo porque estamos, entre comillas, fluidificando las secreciones, pero al mismo tiempo le estoy suprimiendo el mecanismo que haga que esas que ya diluí sean expulsadas o movidas o removidas del árbol bronquial. Por lo tanto, es chocante, ¿no? Esos dos fármacos al mismo tiempo. Hay atrapamiento, hay hiperinsuflación porque hay efecto de válvula en los bronquios, hay atelectasia que ya les decía anteriormente. Bien, entonces, la clínica de los pacientes con bronquiolitis es el niño típico que mamá o papá llega y dice a la clínica, mire, a la emergencia le hace como que es cerdito, ¿verdad? Con muchas secreciones, está respirando y en respiración tidal se escuchan muchas secreciones moviéndose al mismo tiempo. Muchas veces es posible hacer el diagnóstico, nomás entran por la puerta antes de sentarse, niño pequeño con respiración ruidosa, papá preocupado, usted ya sabe cuál es el diagnóstico. Solo de ir a ver si tiene factores de riesgo o no, y el tratamiento ya lo vamos a ver. Lo importante de la bronquiolitis antes de los 2 años de vida, especialmente en los 6 meses primeros, es que si es causado por sincitial respiratorio, el problema no termina cuando la infección se acaba, sino que a partir de ahí empieza una serie de mecanismos inflamatorios
que se programan desde pequeña edad. Incluso hoy en día se sabe que el sincitial respiratorio a través de una bronquiolitis puede ser el principio de lo que conocemos como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, llámese EPOC en los adultos, y que estas infecciones son a hoy en día la causa número uno de EPOC en el mundo más que el tabaco. Entonces, es nuestro deber como pediatras detectar esto y frenar la inflamación a tiempo, porque si no, se desencadena una pérdida de función pulmonar que se ha podido demostrar en espirometrías en estos niños a lo largo del tiempo, aumenta la hiperreactividad del adulto, de la vía aérea del adulto, incluso cuando no tuvo asma. Es decir, toda la programación que pasa a futuro después de una cosa de estas es más importante de lo que tenga mocos y tos en este momento. Y es eso lo que yo, por ejemplo, trato de sumar a la hora de explicar a los pacientes qué significa tener bronquiolitis. En un niño pequeño puede presentarse como apneas, especialmente en los menores de 6 semanas. Si yo les transmito mi propia experiencia, yo le diría, yo le tengo más temor a un paciente de un mes y medio con bronquiolitis que a una neumonía de un mes, por ejemplo, porque son impredecibles, pierden mucho líquido, se deshidratan y es complicado. Ahora, con la saturación baja, podemos ser hasta cierto punto permisivos, lo vamos a ver también eso más adelante. Diagnósticos de bronquiolitis ingreso menores de 2 años, especialmente menores de 6 meses. Hay dificultad respiratoria, hay estertores crepitantes, tiene una placa con bastante compromiso. De hecho, las placas de bronquiolitis suelen confundirse con neumonía cuando el libro y la literatura te dice, vas a escuchar estertores, vas a ver infiltrados en la radiografía, pero si la clínica es más parecida y se comporta como bronquiolitis, el diagnóstico de bronquiolitis, no neumonía. Hay controversias en que si bronquiolitis solamente podemos hablar de ella cuando hay un primer episodio de sibilancias en un recién nacido. Sin embargo, los europeos hablan de más de un episodio. Yo creo que más allá de la controversia de lo que se puede llamar o no bronquiolitis, si son uno, dos o tres episodios, es el hecho de que se comporte como bronquiolitis, porque eso va a determinar cómo yo lo voy a tratar. Eh, es típico, por ejemplo, encontrar entonces este paciente con mucha rinorrea, con tos, con ataques de tos en la noche, dejan de comer un montón, sueltan el pecho porque no aguantan respirar porque tienen las fosas nasales obstruidas, se pueden escuchar crepitantes inspiratorios, finos, sibilancias, incluso como les decía antes, la apnea puede ser la forma de presentarse. Este paciente, por ejemplo, viene en la radiografía, es un paciente que de repente invita a pensar en neumonía, pero simplemente bronquiolitis. El diagnóstico virológico a través de hisopados nasales, una prueba rápida, podemos detectar sincicial respiratorio. Y el diagnóstico diferencial, pues obviamente aspiración de cuerpo extraño, puede ser neumonía, puede ser bronquiomalacia, puede ser enfisema lobar congénito. De hecho, yo, por ejemplo, cuando estuve en mi formación, pude ver como, por ejemplo, un paciente de creo que tenía 9 meses, fue atendido en la unidad de emergencia por los pediatras de turno 2 veces, en 2 días diferentes. A la tercera visita tomaron una radiografía y resulta que no era bronquiolitis, era un enfisema lobar congénito que tuvo que ser pues intervenido el día siguiente. Entonces, se deben valorar los factores de riesgo para enfermedad grave, menor de 12 semanas, prematuros, enfermedad cardiopulmonar. Muchos de estos pacientes son cardíacos, entonces habrá que tener especialmente cuidado con ellos. Las complicaciones, yo diría que antes de, pues esto las tienen que saber, pues bronquiolitis obliterante. La bronquiolitis, por ejemplo, fue es decir, se desencadenó una tormenta inflamatoria tan grande que supuso una bronquiolitis obliterante en in situ o en los años venideros, ¿verdad? O una miocarditis, arritmias, enfermedades pulmonares crónicas. Entonces, los criterios de ingreso pues son saturación baja, nivel de alto, niños de alto riesgo porque en nuestro país, por donde viven, frecuencia respiratoria de más de 70 veces por minuto, aspecto tóxico, dificultad para alimentarse, deshidratación, que sería la más común. Tratamiento es controvertido porque todas las guías actuales dicen que no les des nada, simplemente es hidratarlos, limpieza nasal, acetaminofén si hay fiebre, ¿verdad? Procurar que se alimente sin sobrealimentarlo y el aseo nasal. Sin embargo, hay unos tratamientos que se podemos hacer que a pesar de no estar respaldados académicamente por una sociedad, pero y no ser, digamos, oficialmente un tratamiento, hay
hay evidencia suficiente publicada en revistas de prestigio que pueden darnos una luz a la hora de tratar y ofrecerles algo, por ejemplo, a los papás. El oxígeno es lo único que ha demostrado ser evidente, aparte de ahí poco más. El salbutamol en la bronquiolitis es controvertido. Por ejemplo, ustedes pueden ver como, por ejemplo, aquí en el caso de la prebroncodilatación, había, por ejemplo, el clinical score de estos pacientes era más bajo en comparación con la saturación y sin embargo, después de dar el salbutamol, después de la postbroncodilatación, el clinical score aumentó y la saturación no mejoró significativamente. Incluso la saturación bajó 2 puntos. En estos casos, el salbutamol empeoró el caso. Ahora, sin embargo, no solo queda ahí, hay otros ejemplos en los que, por ejemplo, aquí hubieron 89 publicaciones que fueron revisadas y aquí, por ejemplo, concluyen que no mejora la saturación, que no hay efecto sobre sí, que evita una hospitalización, pero sin embargo hay una mejoría clínica en el score de algunos pacientes moderados a graves, en donde habría que tratar a 4 pacientes para poder encontrar a uno que mejore. Ahora, después de esto sabemos que la bronquiolitis tiene 4 fenotipos diferentes. Uno de los fenotipos de bronquiolitis es respondedor a salbutamol. No hay forma de saber cuál es cuál, así que yo creo que se puede hacer una prueba terapéutica, si ves que funciona, se puede quedar. Por ejemplo, en estos pacientes hay una mejoría a corto plazo con los broncodilatadores en la revisión de Cochrane, en las puntuaciones respiratorias, en algunos lactantes ambulatorios tratados con broncodilatadores. Entonces, como pueden ver, es controvertido. Así que lo mejor es ver, funciona, no funciona, y dependiendo de eso, pues plantearnos seguir con el tratamiento o no. Ahora, la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, lo pueden ver, es no se recomienda de rutina. La adrenalina no hay ninguna evidencia, ¿verdad? Y esto lo tienen que saber porque académicamente nosotros tenemos que respaldar nuestro manejo. Si lo vas a hacer por algún motivo, tiene que ser justificado y que puedas decir que sabes que académicamente no está aprobado, pero que crees que la situación o el escenario clínico que tienes en ese momento pretendes obtener un beneficio para el paciente administrando eso. Entonces, pero sí es necesario aclarar que sabes que no hay evidencia. La budesonida pasa lo mismo, por ejemplo, no hay ningún efecto a corto ni largo plazo con budesonida, sin embargo, algunos estudios han encontrado algunas mejoras. Los corticoides orales, sí, definitivamente, de estos no ha habido ningún estudio que diga que realmente valen la pena usarlos, así que estos no se los aconsejo en general. La budesonida, por ejemplo, inhalados con espaciador de volumen, no lo recomiendo porque, no, como ese niño, por ejemplo, de la foto, los espaciadores de volumen no es la vía para administrar medicamentos nebulizados o inhalados, pues, en un niño con bronquiolitis. Se prefiere la vía nebulizada, especialmente en los micronebulizadores, para poder alcanzar las generaciones bronquiales más pequeñas. Eh, este es un ejemplo de cómo la claritromicina, que es un antibiótico que podemos usar en algún momento, pero que no estamos matando ninguna bacteria, sino que porque en estos estudios, por ejemplo, que le estoy mostrando, como pueden ver aquí en el mouse, en la gráfica de la izquierda, estos primeros puntos es el grupo de claritromicina pregroup, y como pueden ver que la interleucina 4, que son los valores que se están midiendo aquí, bajan al usar la claritromicina after group, es decir, bajó significativamente. Lo mismo pasó. Ahora bien, cuando el grupo de placebo, ustedes pueden ver placebo pre-group, placebo post-placebo, pues, por decirlo así, y vieron que no había ninguna diferencia. Entonces, ahora lo mismo pasó aquí, por ejemplo, en los niveles de eutaxina y en la interleucina 8, cuando era claritromicina pre-group, antes de dar la claritromicina, pueden ver la elevación de estos niveles inflamatorios y cómo después de usar la claritromicina, los valores inflamatorios de la interleucina 8 y eutaxina bajaron significativamente. Lo mismo que pasó con la interleucina 4. Es decir, esto no hace más que reforzar el concepto de los del efecto antiinflamatorio que tienen los macrólidos, que han podido ser demostrados en esto y por más grupos, ¿verdad? Esta es la solución salina hipertónica, es la única medida intrahospitalaria que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de bronquiolitis, que sería pues la solución salina hipertónica del 3%. Ustedes pueden ver cómo la ventaja que es que disminuye los días de hospital versus a la solución salina normal, de 10 a 6 en este estudio.
Muy bien, Montelukast no es algo que se los recomiendo. Aquí aparentemente hay un beneficio sobre no usarlo, por ejemplo, en cuanto a las días libres de síntomas, porque es lo que están viendo aquí, son días y noches libres de síntomas. Sin embargo, en este otro grupo pueden ver como placebo, Montelukast 4 y Montelukast 8 miligramos fueron exactamente lo mismo y no tuvo ningún tipo de ventaja. Entonces, ribavirina como antiviral, me voy a ir a lo final, no acorta hospitalización, no reduce mortalidad, tampoco la probabilidad de deterioro, así que no están recomendados. ¿Qué más? La descontaminación de las manos, esto sí es el elemento más importante en la prevención, como veíamos anteriormente. Usar batas y guantes desechables para el aislamiento del virus sería lo ideal. Anticuerpos monoclonales, como lo saben, ¿verdad? Y un rápido repaso que nada más es lo mismo de antes, en cuanto, por ejemplo, esta es la guía catalana sobre el manejo de bronquiolitis. Por ejemplo, exámenes no se recomiendan, sedimento, cultivos urinarios no se recomienda, gasometría no de rutina, radiografía de tórax no se recomienda de rutina en bronquiolitis aguda típica. Test virológicos no se recomiendan, salvo que ustedes quieran armar cohortes adentro de los hospitales para poder aislarlos. Oxígeno eso sí, dependiendo de la oxigenación, aunque en bronquiolitis tenemos como permiso, digamos, de hacerlo hipoxemia permisiva para poder tener ahí más o menos 90%. Si el 90, 91, 92% no supone un aumento del trabajo respiratorio ni una elevación de la frecuencia cardíaca, podemos ser permisivos con esa entre comillas, hipoxemia. Broncodilatadores, como pueden ver, evidencia A, no se recomienda, ya hemos hablado de eso antes, igual que el suero hipertónico, esto sí, es lo que sí se recomienda su utilización porque reduce la estancia hospitalaria. Sin embargo, vemos aquí abajo, mucolíticos, antitusígenos, decongestivos nasales, terapias alternativas. P, no se recomienda el uso de mucolíticos ni nada de estas cosas. Antibióticos tampoco no se deben de utilizar, glucocorticoides orales tampoco, antivíricos no se recomienda su uso, ¿verdad? Para que sepamos que hay pocas herramientas y que hay que explicárselo a los papás que tenemos limitaciones a la hora de tratar a estos niños, pero que bueno, alguna evidencia hay con algunos medicamentos que podemos intentar hacer y ver qué pasa. Vamos a hablar rápidamente de esas dos últimas que hemos agregado. Influenza realmente no es una infección del tracto respiratorio inferior, especialmente, sin embargo, como han visto anteriormente, es capaz de producir bronquitis, es capaz de producir neumonía. Quiero hablarles más algunas generalidades, ¿verdad? Es provocada por los virus A, B, incluso C. Generalmente tiene un curso benigno y bastante limitado. Obviamente, el grupo de riesgo son los menores de 2 años y los que tienen más de 65, que es lo que estamos viendo aquí adelante, y grupos de riesgo como inmunosupresión, por ejemplo, entre otros. Ahora, el grupo en la influenza A, por ejemplo, es el que ocurre más en los brotes de invierno, que es lo que creo que me interesa que sepamos. Sin embargo, pues en nuestro país podemos ver los probrotes aún fuera de invierno. El influenza B quizás es la infección que es menos frecuente, pero acá circulan ambas virus de ambas cepas de la influenza, por ejemplo. La presentación clínica con periodos de incubación que pueden andar entre 1 y 4 días a partir del contacto. Puede iniciar con síntomas inespecíficos, pero también puede iniciar abruptamente con fiebre que la caracteriza por ser fiebre alta, 38, 40 grados, con picos a las 24 horas y que puede durar entre 1 y 5 días, ¿no? Yo he podido ver pacientes que he pasado 5 días con fiebre por influenza que no se les puede dejar, en donde tal vez ayude algún tipo de medicamento que vamos a ver más adelante. Complicaciones, quiero que sepan que el del 10 al 50% pueden pasar que puedan desarrollar una complicación con otitis, bronquiolitis, neumonía. Por lo tanto, si tienen influenza, no simplemente digan, bueno, tiene influenza, tratamiento y me desentiendo del paciente, sino que deben de hacer un control para verificar que no hay aparecimiento de cualquiera de esas otras complicaciones que están mencionadas ahí. El diagnóstico, confirmación etiológica en la detección de la gente, por ejemplo, que es lo más importante, el cultivo es el gold estándar, sin embargo, no vamos a esperar 5 a 10 días. La PCR es el método de elección porque es el que tiene mayor sensibilidad y especificidad, sin embargo, económicamente es poco probable que podamos hacer PCR para cada paciente. En ese caso nos queda la prueba de antígenos, que es la de mayor acceso, y la sensibilidad tenemos ahí un 70%,
por lo que, a pesar de que sí es específica, no te descarta la enfermedad si no la logras cachar. Tratamiento de la influenza, reposo, hidratación, que es más importante que otra cosa, antipiréticos cuando sean necesarios y antivirales realmente están diseñados para pacientes de riesgo o que tengan complicaciones importantes, ¿verdad? En influenza sí valdría la pena ingresar a un paciente con saturaciones de 93 para abajo, que esté deshidratado, en el caso de lactantes de lactantes con rechazo al alimento, dificultad para alimentarse, obviamente compromiso hemodinámico o consultas recurrentes por deterioro clínico. Venga 2 veces mamá porque no lo ve bien, valdría la pena mejor observarlo dentro del hospital. Prevención con vacunas está orientada especialmente a los grupos de riesgo, sin embargo, es de buena costumbre hacerlo en todos los pacientes porque reduce la carga de enfermedad durante el año y también funciona como un refuerzo general del sistema inmunológico. Así que creo que era eso. Y por último, unas cuantas láminas sobre algo que también quiero que sepan que existe, porque eso no es muy común y de esto usualmente no va a haber un tema de clase para que lo conozcan como pediatras, pero que es importante porque lo vamos a ver afuera, que sería la bronquitis bacteriana persistente. Unas cuantas láminas, unos cuantos minutos para repasar que, por ejemplo, la bronquitis bacteriana persistente es cuando tenemos, por ejemplo, tos productiva, estamos hablando de tos crónica que persiste más de 4 semanas de duración y que aparte y que solo tengamos tos productiva, no existen otros síntomas, no hay sospecha de reflujo, no hay neumonía, no hay sinusitis, no hay síntomas respiratorios de la vía aérea superior. Simplemente tenemos tos productiva más de 4 meses, más de 4 semanas y como segundo criterio diagnóstico, ausencia de signos y síntomas indicadores de tos específicos, lo que los estaba diciendo antes. Ahora bien, miren qué curioso. Tercer criterio diagnóstico, que la tos se haya resuelto después de un ciclo de antibióticos de 2 a 4 semanas de duración de un antibiótico apropiado. Entonces les explico a los papás, esta condición se confirma el diagnóstico hasta después de hacer el tratamiento. No, no se puede hacer antes, porque el criterio diagnóstico que debe de cumplirse es que realmente soluciones el problema después del diagnóstico. Si se solucionó, el diagnóstico se puede cerrar. Eso es según la ERS, la Sociedad Europea de Respirología, pero también el CHEF habla de tos de más de 4 semanas de duración y también que no haya ninguna otra cosa que lo explique. Criterios diagnósticos es clínica cuando tenemos las cosas que vimos antes, tos de más de 4 semanas, ausencia de otras cosas que pueden explicar la tos y que tengamos la resolución de la tos después de 2 semanas de antibiótico apropiado. Es la misma bronquitis bacteriana persistente, versión micro, cuando aparte de lo anterior has podido aislar, por ejemplo, mediante un cultivo o un lavado bronquial alveolar, el agente infeccioso que suele ser Haemophilus influenza. También está extendida cuando te dura más de 4 semanas, requiere más de 4 semanas de antibiótico y una bronquitis bacteriana recurrente porque tenés más de 3 episodios de estos en un mismo niño al año. Cuidado, ¿por qué lo traigo? Por esto, porque la bronquitis bacteriana se confunde con asma o con neumonía en más del 70% de pacientes. Y estos estudios no están hechos en El Salvador, ni en Centroamérica, ni en Latinoamérica. Estos estudios están hechos en Europa y en Estados Unidos. Y allá se equivocan el 70% de veces. Entonces, ¿por qué? Porque se desconoce la enfermedad. Los niños con bronquitis bacteriana persistente que tienen tos húmeda más de 4 semanas sin ningún otro síntoma, lucen muy bien, lucen sin fiebre, juegan perfecto, hablan, no tienen ningún problema, duermen bien, comen bien, tienen un crecimiento y desarrollo normal, carecen de cualquier otro síntoma que puedan existir. El estudio radiográfico suele ser normal. La función pulmonar por espirometría es normal. La prevalencia de características de atopia, eczema, eosinofilia periférica es igual a la de los niños que no tienen bronquitis bacteriana persistente, con lo cual hace difícil poder diagnosticar a estos niños. Y por eso también al mismo tiempo hay un retraso en el diagnóstico de estos chicos. Eh, Básicamente es el flujograma, como lo hemos hablado antes, más de 4 semanas, identificar que no hay otros signos de tos probables. Eh, Puedes intentar hacer un cultivo si tienes oportunidad, si no,
Tratás con el tratamiento, el trial treatment, que serían 2 semanas de antibiótico, y si ves que se resuelve, haces el diagnóstico de bronquitis bacteriana persistente, que después puede ser que no recurra o que tenga futuras recurrencias. El abordaje terapéutico, el antibiótico más estudiado es amoxicilina ácido clavulánico, porque tiene buena efectividad frente a beta-lactamasas, teniendo en cuenta que pues, los pacientes estos tienen mayormente han sido infectados con bacterias sensibles a la amoxicilina clavulanato. El problema de no detectar esto a tiempo es esto que están aquí abajo. He puesto tres representaciones del mismo concepto, que es el ciclo vicioso que hay, por ejemplo, entre una vez que tienes un insulto ambiental que es considerado una infección y eso se suma a un background genético, ya tienes una bacteria, ya tienes una colonización bacteriana. A partir de la colonización bacteriana se evoluciona a la inflamación neutrofílica, que luego llega a esto, lleva a daño epitelial de la vía aérea, y luego la vía aérea dañada te causa un aclaramiento mucociliar afectado, ¿no? De bajo rendimiento, que eso al mismo tiempo te causa la colonización bacteriana, y es un ciclo del que no, vicioso del que no sales, ¿verdad? Ese ciclo vicioso de no pararse lleva al desarrollo de bronquiectasias en la mayoría de los pacientes. Y la importancia de tener bronquiectasias es que después esto lleva a una enfermedad supurativa de pulmón y por último a las bronquiectasias irreversibles, ¿no? Así que este es un estudio que con esto voy a terminar. Es un estudio prospectivo que es una sola cita de seguimiento se hizo a estos pacientes, que son las secuelas pulmonares a largo plazo. Estamos hablando de 5 a 14 años después de haber sido afectados por una bronquitis bacteriana. Vean que este artículo se publicó en mayo del 2025, es apenas hace unos meses, y de hecho, me deja decirles, es publicado en una de las principales revistas de neumología pediátrica en el mundo, como el Pediatric Pulmonology, y es uno de los primeros estudios en ver las secuelas a largo plazo. Entonces, estos pacientes fueron recogidos entre el 2005 y 2014 y tuvieron habilidad para hacer pruebas de función pulmonar. Y les traigo básicamente el resumen, que estos pacientes, por ejemplo, seguían con síntomas respiratorios sin consumo de antibióticos frecuentes a los 5 años, tenían tos productiva y asma en casi un 50% de los pacientes. El 25% de ellos tenía alterada la función pulmonar, o sea, de por vida. 4 de 9 de ellos, por ejemplo, tenían un TAC en los que ya podían ver cambios, o al menos uno con bronquiectasias, o varios con cambios en las paredes bronquiales. Solo habían 2 estudios australianos previos. Este es el primer estudio europeo que se hace de esto. Eh, el 17% aún mantenía tos productiva, y 35% pacientes que podían recurrir con lo mismo. Así que esas son las infecciones respiratorias inferiores, creo las más importantes. Nos hemos tardado exactamente 55 minutos. Si tienen preguntas que hacer, los oigo y las contestamos. Hola, buenas tardes, doctor. No, todo nos quedó muy claro, doctor. Listo. ¿Alguien más? Doctor, una consulta. Eh, para estudiar para el parcial, nos podemos guiar de sus diapositivas. Sí, también. Y del libro, básicamente. Lo que les he tratado de transmitir es el sentido común, ¿verdad? Es el sentido de común de tratar a un paciente pequeño, y las preguntas pues van a ir también pues orientadas a eso, a lo más importante que debemos de rescatar de esta clase, más allá del mecanismo fisiopatológico del cual después nadie se acuerda, que debemos de saber, pero que a la hora de la práctica eh, son estas cosas que les menciono lo que hace la diferencia en el día a día. Está bien, doctor, muchas gracias. ¿Mm?
¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nada, espero que les haya servido y mucha suerte. Gracias, doctor. Gracias por su tiempo.